metodología, la evaluación, etcétera, etcétera, todo esto, ya sí que entramos los docentes a participar mucho más activamente en el diseño de toda esta parte de la programación. Y los criterios de calificación referente a la evaluación que nos ocupa, quizás sean aspectos que hay que hilar muy bien en nuestra programación de cara, por ejemplo, a una reclamación que se nos pudiera presentar en algún momento de nuestra trayectoria docente. Y por último, en el módulo 5, lo que hemos comentado ya, la evaluación de la práctica docente. Bueno, después de hacer este resumen rápido, vamos a una parte nueva, más práctica, de cómo planificamos el curso. A ver, llegamos en septiembre a un centro educativo y ahora lo primero que tenemos que saber es qué módulo nos va a tocar impartir. Si el módulo es de primero, si es de segundo, si el módulo está incluido dentro de un proyecto de FP dual, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es planificar el curso, que ya sabemos que esa planificación puede modificarse y de alguna manera adaptarse a las situaciones. Bueno, mejor adaptación y mejor ejemplo que tenemos fue el año pasado, y este año no sé si llegará pronto el momento, no tengo ni idea, pero el año pasado se vio claramente como un momento que tuvimos que adaptar nuestras programaciones didácticas a la situación de pandemia que nos encontramos, de un día para otro, de golpe y porrazo, porque este año ya nos ha cogido un poquito prevenidos, incluso en nuestras programaciones ya nos han indicado desde la dirección del centro, desde la jefatura del departamento, que ya tenemos que tener previsto situaciones de formación alternativa, no solo la presencial. Por lo tanto, pero el año pasado nos cogió a todo el mundo totalmente imprevisto, ¿no? Y tuvimos que adaptar esa programación, esos instrumentos que teníamos, esas técnicas de instrumentos que teníamos previstas, pues todo de manera virtual, porque ahí era todo virtual. Por lo tanto, lo que os digo, esto es una planificación, pero que esto es de alguna manera modificable y adaptable a lo que nos vayamos encontrando. Y el año pasado fuimos todos testigos de que los docentes somos unos superhéroes y nos adaptamos a las situaciones de una manera rápida, cada uno con mayor o menor dificultad en función de su competencia digital, pero bueno, ahí estuvimos al pie del cañón y yo creo que saltamos este bache que hubo ahí, o esta situación imprevista, con muy buenos resultados. Bueno, pues comenzamos a ver un poco la planificación, y para eso vamos a ver dos partes o dos tipos de planificación. Si tenemos que programar un módulo de primer curso o si tenemos que programar un módulo de segundo curso. Este sería como nuestro mapa en blanco. Este es el mapa en blanco del que partimos nosotros cuando estamos programando un módulo de primero. Tenemos el primer trimestre desde septiembre, más o menos el 15 y el 16 de septiembre, que comenzamos el curso, hasta diciembre, las vacaciones de Navidad, y luego enero, febrero, marzo, el segundo trimestre. Este año además las vacaciones de Semana Santa son la última semana de marzo, otra vez se cae en abril. Abril, mayo, tercer trimestre, hasta el 31 de mayo tenemos clase con el alumnado, y ya luego hasta junio, pues todas las actividades de recuperación para que el alumnado no haya alcanzado algunos de los resultados de aprendizaje o criterios de evaluación asociados al módulo. Bueno, pues vamos a ver qué ítems tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos planteamos empezar a programar un módulo. Fijaros, lo primero que hacemos en el mes de septiembre, cuando se incorpora el alumnado, que ya sabemos que con el sistema de adjudicaciones que tenemos, pues hasta prácticamente finales de octubre, tenemos entrando y saliendo alumnado del aula. Alumnado que viene de adjudicaciones posteriores y alumnado que se va porque ha tenido otra adjudicación de un ciclo que era prioritario frente al que estaba en ese momento. Por lo tanto, lo primero es presentar e informar sobre el módulo al alumnado. De hecho, al final de la presentación os enseñaré bueno, al final, cuando vayamos llegando al final, os enseñaré una presentación, ejemplo, que no es ni buena ni mala, es una que yo le pongo a los alumnos y a las alumnas los primeros días de clase. En ese documento, que en mi caso es una presentación en PowerPoint, en Geniali, donde yo les cuento un poco, bueno, pues en qué va a consistir el módulo. Ahí hablo del perfil profesional, que va asociado, porque el módulo está asociado a unidades de competencia, ¿no?
Entonces le indico pues el perfil profesional, los puestos formativos, los puestos de desempeño que pueden desarrollar una vez que finalicen el ciclo. Esto a ellos ya les motiva. Luego también pues le comento, ¿no? Le digo que cómo está estructurado un módulo, todo lo que hemos aprendido en este curso, ¿no? Yo creo que los alumnos y las alumnas que han estado conmigo pueden dar curso de programación sin problema, porque son unos cracks en resultados, aprendizaje, criterios de evaluación, como lo que os decía. Entonces tiene que ser una presentación en la que yo le dé información al alumnado sobre el módulo, pues el horario que va a tener, las horas que tiene semanales, horas totales, lo veremos con un ejemplo, ¿vale? Los resultados de aprendizaje, ya hablaré ahí de resultados de aprendizaje, de criterios de evaluación, de criterios de calificación, de técnicas e instrumentos que vamos a utilizar a lo largo del curso, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esta información creo que es fundamental que los primeros días del curso se le dé al alumnado, incluso se cuelgue en la plataforma que utilicéis, por ejemplo si es la Moodle, y que se deje ahí colgado para el alumnado que va incorporándose de forma tardía por estas adjudicaciones que no terminan hasta casi octubre, hasta finales de octubre, perdón, para que tenga esa información, ¿vale? Luego otro aspecto importantísimo es registrar que ese alumno ha sido informado de toda la información que viene en el módulo, sobre todo, especialmente, del procedimiento de evaluación, ¿vale? Que incluye pues, todo lo que hemos comentado, que evaluamos, cómo y con qué y en qué momento. El tema de las recuperaciones, etcétera, etcétera, que también hablaremos de ello porque el plan de las recuperaciones, hay profesorado que las hace parcial, hace una recuperación parcial después de cada trimestre. Hay profesorado que no hace recuperaciones parciales porque la normativa solo nos obliga a hacer evaluaciones finales y subidas de nota, en el caso de que algún alumno no quiera mejorar su calificación, al final de todo el proceso. Es decir, las recuperaciones parciales que hacemos, las hacemos por facilitar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje, pero que no estamos obligados a hacerlo. Porque todo esto tiene que venir recogido en nuestra programación y esto tiene que informarse los primeros días al alumno. ¿Cómo registramos de lo que este alumno se informa? Pues hay muchas maneras. Comentaba el otro día con un compañero que me decía que ya en su centro lo habían instaurado a través del IPASE. Le mandaba un documento con todos los aspectos importantes de la programación, incluida la evaluación, y esos alumnos por IPASE firmaban un recibir. Entonces de ahí quedaba constancia que el alumnado había sido informado de esos criterios o de esa información en relación al módulo. En el caso más tradicional, pues se le da un documento, se le informa al alumnado, se le pasa un documento que firman un día concreto de que han sido informados de una serie de aspectos, entre ellos, como digo, la evaluación del módulo que van a empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque si viene por lo que sea un inspector o una inspectora por a causa de una reclamación y le pregunta al alumnado en cuestión, ¿ustedes han sido informados de los criterios de evaluación, así como de los criterios de calificación del módulo? Y el alumnado por cualquier motivo dice que no, tú tienes un registro de que sí que han sido informados, ya sea en papel, ya sea a través del IPASE o incluso a través de un formulario de booking, que también el formulario te guarda cuándo y en qué momento y qué alumno ha cumplimentado ese cuestionario. Luego el tema de la publicación, lo que os decía, que esté accesible en todo momento. Ahora con las nuevas tecnologías pues es fácil publicar ese documento en el aula virtual que tengáis habilitada para vuestro módulo. Esto ya que hemos dicho. Luego el tema de la evaluación inicial. Entre septiembre y octubre, normalmente la primera semana de octubre, los primeros 15 días, de septiembre y al principio de octubre se hace la evaluación inicial. Fijaros, la evaluación inicial, yo también la primera vez que llegué al centro me dijeron, tienes que hacer una evaluación inicial. Me pasaron un cuestionario en relación a contenidos del módulo y yo los pasé al alumno, algunos sabían más, tenían conocimientos previos, otros no, pero realmente la evaluación inicial es una herramienta muy potente a la hora de programar, de desarrollar nuestra programación. ¿Por qué? Porque ahí no solo podemos conocer qué conocimiento previo tiene el alumnado en relación a los contenidos y a los resultados de aprendizaje que tiene que lograr del módulo que nosotros vamos a impartir en ese grupo y en ese curso, sino que además también me puede dar información sobre los intereses, sobre las perspectivas que tiene el alumnado, sobre su formación o experiencia laboral previa,
sabiendo también que a la formación profesional llega una heterogeneidad de alumnado brutal. Por lo tanto, esta información también nos puede permitir que nuestra programación se adapte más al grupo clase y al contexto educativo al que nos vamos a enfrentar a lo largo de todo el curso. Luego, si utilizamos una plataforma virtual, ya sea Moodle, Google Classroom, la que sea, ¿vale?, la que cada uno tenga articulada en su centro, tendremos que explicar el funcionamiento de esa plataforma, cómo nosotros vamos, de qué periodicidad o de qué manera va a funcionar esa plataforma, si pues, los lunes vamos a subir la planificación de la semana, cómo va a estar distribuida en carpetas, etcétera, etcétera. Y también en esa primera parte del trimestre tenemos que hacer la elaboración de nuestras programaciones didácticas, que es precisamente por lo que estamos aquí. Otro de los aspectos que aparecen aquí abajo, que vamos a desarrollar a través del primer trimestre y que se va a repetir al resto de los trimestres, pues desarrollar las unidades didácticas previstas, los RA, y aplicar las técnicas, poner en práctica las técnicas e instrumentos que tengamos establecidas en nuestra programación para evaluar cada uno de los criterios de evaluación, y luego daremos una calificación informativa. Esto es importante. Las calificaciones parciales, es decir, la calificación que damos en la primera evaluación en diciembre, la segunda evaluación en este caso en marzo, antes de o cuando tenga establecido el centro, y en el tercer trimestre, porque estamos en un módulo de primero, son calificaciones informativas, es decir, informan sobre el proceso de aprendizaje o la evolución y el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, pero no es una calificación final, porque la calificación, digamos, que tiene validez es la final que se da en junio. Por eso es importante que cuando ponemos un número en Seneca, que también lo veremos al final de esta webinar, cuando ponemos un número en Seneca, un 5, un 6 en la primera evaluación, debemos de informar a nuestro alumnado de qué significa ese número, porque que un alumno o una alumna haya sacado un 7 en la primera evaluación, en el caso de, por ejemplo, un módulo que yo imparta, significa que tiene esa nota es el 100% del RA1, y ese RA1, como es un RA independiente del resto, aunque esté relacionado, ya se ha superado la primera evaluación. Sin embargo, hay otros módulos que tienen resultados de aprendizaje que se trabajan a lo largo de todo el curso. Por lo tanto, las notas que vamos dando son notas que tienen que tener una leyenda, por decirlo de alguna manera, tienen que tener una traducción. Que ese número que aparece en Seneca significa, pues, por ejemplo, que es la nota de un RA completo, o que es la nota de parte del RA1 y parte del RA2. Toda esa información tenemos que darle al alumno cuando le damos una calificación informativa. No solo el número, porque el número realmente nos dice poco. Es como cuando decimos, tengo un kilo. ¿Un kilo de qué? No es lo mismo tener un kilo de naranja que un kilo no sé, un kilo de neumáticos de coche. No es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que decir la parte, digamos, la magnitud, que sería el 5, el 6 y el 7, pero también el significado de esa magnitud. Luego ya en el segundo y el tercer trimestre se repite prácticamente lo mismo que hemos visto en el primero. Desarrollamos las unidades que tengamos previstas, los RA asociados, técnicas de instrumento y la calificación. Y es ya en el segundo trimestre donde ya podemos hablar de recuperaciones parciales en el caso que la tengamos contemplada, e incluso actividades complementarias extraescolares. A ver, las actividades complementarias extraescolares se pueden hacer en cualquier momento del curso. Sí que es cierto que yo en mi caso las dejo casi siempre o para final del primer trimestre o a partir del segundo trimestre, por la razón de que como mucho alumnado se incorpora casi a finales de octubre, pues la verdad que hacer una actividad tan pronto para ese alumno que se acaba de incorporar, que los pobres y las pobres están casi que poniéndose al día porque llevan casi un mes y medio de retraso con el resto de compañeros, pues normalmente esas actividades las programamos para la segunda evaluación. Esto es a gusto del docente. Y luego en junio sí que aquí tenemos el plan de recuperación, que este sí que tenemos que establecerlo, que ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Este plan de recuperación, como os decía, es el único que nos obliga a la normativa. Nosotros tenemos la obligación de diseñar una serie de actividades de recuperación y, un plan de recuperación para aquel alumnado que no ha superado algún resultado de aprendizaje completo o parte del mismo en relación a los criterios de evaluación que hemos evaluado a lo largo del curso. Entonces tenemos que diseñar nuestro plan de recuperación de alguna manera personalizado,
Yo normalmente lo que hago que yo recupero, o sea, el alumnado recupera solo lo que no ha logrado. Imaginaros, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que un resultado de aprendizaje es, sabe conducir una ambulancia y el mantenimiento de la misma. Imaginaros, ¿vale? El criterio de evaluación A de ese resultado de aprendizaje es, conoce las normas de circulación de tráfico. Y yo ese criterio de evaluación lo voy a evaluar a través de un cuestionario tipo test con una plantilla de corrección, ¿vale? Entonces, otro criterio de evaluación de ese resultado de aprendizaje es que sabe cambiar el filtro de la ambulancia. Pues ese criterio de evaluación lo voy a evaluar a través de una ejecución práctica que va a consistir pues en hacer la práctica de abrir el capó de un coche y cambiarle el aceite, el filtro o el aceite, ¿vale? Imaginaros que esos son dos criterios de evaluación. Imaginaros que el alumno en la primera evaluación, bueno, y otro criterio de evaluación que sea, por ejemplo, la puesta en marcha de la ambulancia. Pues eso también lo voy a evaluar a través de una ejecución práctica y con una ambulancia, pues arranco. Imaginaros, ¿vale? Que esto me lo estoy inventando porque no es ni mi ámbito ni mi familia profesional ni nada, pero para que lo veamos con un ejemplo. Si un alumna hace, obtiene o supera o calificada positivamente el criterio A, es decir, hace su tipo test de las normas de circulación de tráfico y aprueba, porque saca un valor por encima de 5, ¿no? En esa prueba, por ejemplo, que la tengamos establecida así, o supera la prueba con los criterios que tengamos puestos. ¿Vale? Pero luego, por ejemplo, no sabe cambiar el filtro. Ese lo ha suspendido. Ese criterio no lo ha alcanzado. En junio, ¿yo qué voy a evaluarlo otra vez? De las normas de circulación, si eso ha sacado un 10 en ese criterio. Yo tendré que recuperar aquello que el alumno o alumna todavía no ha logrado, que es que cambie el aceite o el filtro de una ambulancia, o por ejemplo que cambie una rueda. Por lo tanto, los planes de recuperación tienen que ir dirigidos al alumnado, a una evaluación personalizada del alumnado, que de alguna manera recupera aquello que no ha alcanzado, porque muchas veces pecamos los docentes de volver a evaluar lo que ya ha sido evaluado y alcanzado. Entonces, lo que se recupera es lo que no se ha alcanzado, el resto es que esté alcanzado, pues estupendo, ya eso está logrado. Os voy a poner un ejemplo, voy a compartir con vosotros la pantalla, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de una herramienta de evaluación de un plan de recuperación, porque también otras veces, también me ha pasado a mí a los primeros inicios de clase que yo tenía alumnos o alumnas que no venían nunca y luego llegaban en junio, le poníamos a lo mejor un examen tipo test y aprobaban. Y esos alumnos, yo con ese examen tipo test yo no podía valorar realmente, yo no podía certificar que ese alumnado tuviera adquirido todos los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, me di cuenta que los instrumentos, por decirlo, las herramientas de evaluación o el plan de recuperación que yo estaba estableciendo no era lo más acorde a lo que estaba evaluando o a lo que tenía que evaluar. Por eso diseñé luego unas herramientas de evaluación que de alguna manera evaluaran todos los criterios de evaluación con las técnicas y los instrumentos acorde a esos criterios. Como decía, un tipo test de las normas de circulación no me indica nada si ese alumno sabe cambiar la rueda de una ambulancia, ¿vale? Entonces voy a compartir con vosotros la pantalla para enseñaros un instrumento, una herramienta de evaluación que yo he usado con mi alumna, ¿vale? Lo voy a poner para que lo veáis. Mira, a ver si se carga y lo vemos, ¿vale? Que voy un poquito justo de tiempo, me parece, porque hemos empezado. Hay cuarto, bueno, todavía me queda media horita. Fijaros, voy a compartir con vosotros el documento y si lo veis pequeñito, ampliaros con la lupita que hay aquí a la derecha, ¿vale? Si lo queréis ampliar, lo ponéis así un poco más grande. Fijaros, buenos días alumnos, ahí ponía el nombre de alumno, pero por tema de protección de datos lo he quitado. En relación al módulo de, en este caso, acondicionamiento y de almacenamiento de productos químicos, tienes que recuperar, esto se lo mando yo a cada alumno en junio, ¿vale?
tienes que recuperar de la primera evaluación parte del resultado de aprendizaje 1, tal como te indico en la siguiente tabla. Entonces, yo indico ahí el alumno, pongo el RA o parte del RA no alcanzado, la evaluación a la que se ha correspondido, los criterios de evaluación que no había alcanzado, que tiene que recuperar, y aquí, aunque pone instrumento, bueno, esto es instrumento técnica, todo, ¿vale? Prueba escrita, que es un tipo test, una ejecución práctica, que es un vídeo, y otra prueba escrita, que es un tipo test también. En relación, y lo vinculo a las unidades de trabajo, unidades didácticas, que le queda por recuperar, ¿vale? Entonces, fijaros, le indico aquí que lo que tiene que realizar es un cuestionario tipo test, ¿vale? Y además, a través de una webinar, le explico en qué va a consistir la prueba, etcétera, etcétera. ¿Veis esto claro, no? Ahora, de todas maneras, en la presentación que os voy a enseñar de lo que hago cuando presento el módulo los primeros días, lo vais a ver mucho más claro esto. Voy a seguir por donde iba, que al salir de la presentación se me modifica esto. Vale. Seguimos por aquí, ¿vale? Ok. Lo que os decía, esto que os comento de los planes de recuperación tenéis que definirlo muy bien en vuestra programación didáctica, de forma que vosotros determinéis cómo vais a plantear la recuperación. Es decir, que eso lo vamos a ver también los criterios de calificación, pero es decir, cómo vais a vosotros a considerar o qué vais a determinar para la recuperación. Os voy a enseñar otro documento que también es muy interesante para que podáis ver esto que os digo, una herramienta de evaluación de todo el curso completo de un alumno que no ha venido nunca a clase, que es una cosa un poco contradictoria. ¿Por qué? Porque nos hablan de evaluación continua, pero luego la ley nos obliga a hacer una evaluación final. Puede ser un poco incongruente, pero es lo que nos dice la normativa, y como nosotros tenemos que cumplir la normativa, pues ahí, independientemente que nos parezca bien o mal, voy a compartir con vosotros este documento, ¿vale? Fijaros, este es un documento de recuperación que yo he aplicado en mi alumnado en el curso de 18-19. Mira, este es un alumno, el caso es que es un alumno que no ha asistido a clase regularmente y no alcanza ningún resultado de aprendizaje. Entonces, en este caso, yo no le puedo poner al alumno un cuestionario tipo T, ya está, porque es que hay muchos criterios de evaluación que son más vinculados al saber hacer, procedimentales y no conceptuales, que yo lo puedo evaluar con una prueba escrita. Entonces, fijaros, lo que yo le digo al alumno, como ya ha sido informado previamente, necesitas alcanzar los resultados de aprendizaje para obtener calificación positiva en el módulo tal, ¿no? Que es el que estamos viendo. Para ello se ha diseñado este instrumento, que hablamos de herramienta de instrumento algo más amplio, ¿vale? Fijaros, la actividad evaluable. Este alumno que tiene todos los resultados de aprendizaje, si podéis ver aquí, todos pendientes de alcanzar y todos los criterios de evaluación asociados, por tanto, tiene que realizar una prueba escrita, 2 prácticas de laboratorio y una exposición oral, que van a estar basados precisamente en estos criterios de evaluación. Por lo tanto, el alumno se le entrega este documento y se le indica la fecha, que ahora lo vamos a ver también. ¿Ves? Se le dan unos criterios de calificación, que la prueba escrita se calificará cada pregunta de 0 a 10, porque cada pregunta está relacionada con un criterio de evaluación. Las prácticas de laboratorio también de 0 a 10, cada práctica tendrá todo lo necesario, una exposición oral, etcétera, etcétera. Fijaros. Y esto es lo que yo le indico al alumno. Las actividades evaluables que van a tener que hacer de recuperación son actividades de recuperación, el día que lo realiza y el tiempo disponible. Porque también tenemos esa idea de que como que en un día el módulo de generación de energía se tiene que recuperar el 18 de junio, el módulo cual el 20, ¿no? Porque nosotros tenemos un periodo prácticamente de 2 semanas para hacer recuperaciones. ¿Qué pasa? Que me podéis decir, Lucía, pero esto es una trabajera, porque yo voy a diseñar a la carta planes de recuperación. Fijaros lo que yo hago. Yo utilizo esta herramienta en la que pongo todos los criterios de evaluación y todos los resultados del módulo. Y entonces, ¿qué hago? Que con esa prueba, digamos, de todo el módulo, de evaluación de todos los criterios del módulo, lo que hago es que en función de lo que tenga que recuperar cada uno, pues le digo, pues tú tienes que hacer la pregunta tal de la prueba escrita, tú tienes que hacer la exposición oral, tú tienes que hacer esta práctica de laboratorio. Y con un solo instrumento que diseño para todos los criterios de evaluación de todos los resultados de aprendizaje, ya con eso me resulta mucho más fácil hacer una recuperación por criterios de evaluación no superados, ¿vale?
De todas maneras, entiendo que ahora surgirán muchas dudas, pero cuando ahora abramos el paso a las preguntas, apuntad todas las dudas que tengáis, que con los tutores y conmigo las vamos a resolver en la medida en la que podamos. Y si no, tenéis el foro de dudas hasta que termine el curso, que estaremos todos al pie del cañón para poder solucionar todas estas dudas. Una vez que hemos visto todo lo de del primer trimestre, ¿vale? Vamos a pasar a un módulo de segundo. Vamos a ir mucho más rápido porque en este caso hay aspectos, por ejemplo, la primera parte esta que vemos aquí es exactamente igual que en el primero. En segundo, ¿qué es lo que cambia? Pues de momento nada, ¿vale? Como podéis ver ahí, se desarrollan unidades, recuperaciones parciales. Lo único que sí es cierto es que, como sabemos, los módulos de segundo suelen terminar sobre finales de marzo, principios de abril, depende de la incorporación del alumnado a la FCT. Y ya en abril y marzo, pues nuestra labor en la programación de un módulo de estas características, o incluso, por ejemplo, que no lo hemos comentado, pero imaginaros que el módulo que estamos programando está dentro de un proyecto de FP Dual, pues también tendremos que incluir dentro de la formación didáctica la parte de formación en la empresa y los instrumentos y cómo se va a calificar ese alumnado que en un momento determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje pasa hasta, pues imaginaros, 3 días en la empresa y 2 días en el centro educativo. Todo eso tiene que venir recogido en la programación. Entre abril y mayo lo que hacemos es el alumnado desarrolla la FCT y nosotros tenemos, bueno, pues somos tutores de FCT de algunos de los alumnos que nos hayan asignado, hacemos su seguimiento y en el caso de que tengan proyectos, pues también hacemos la tutorización de esos proyectos. Y luego, tal y como estaba planteado en primero, el plan de recuperación para que el alumnado que no se ha incorporado a la FCT porque le ha quedado algún resultado de aprendizaje por alcanzar, en el caso que sí que hayan finalizado y hayan comenzado la FCT, pues se valora la FCT y se hace la calificación de los proyectos correspondientes. Y ya con esto daríamos la calificación final de segundo. Esto sería para un módulo de segundo. Con todo esto ya tenemos como de alguna manera un mapa o una serie de aspectos que en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que pararnos a pensar a la hora de programar nuestro módulo. Fijaros, seguimos avanzando un poquito más. Ahora vamos a ver paso a paso cómo se diseña una programación. Y esto os va a sonar mucho porque lo habéis estado haciendo a lo largo del desarrollo del curso. Vamos a ir paso a paso y aquí aparece nuestra amiga que nos ha acompañado en todo el curso. Fijaros, yo he dividido el diseño de la programación en 9 pasos fundamentales. No lo voy a leer todo porque vamos a ir avanzando uno a uno y veremos ejemplos de ello. El primero de todos, establecemos los datos básicos del módulo que vamos a programar. Esto ya todos, porque todos los que estáis aquí, estoy segura que habéis superado la tarea 2.2 y os sonará mucho esta tabla. Esta tabla nos indica pues, los datos básicos del módulo, el módulo, el código, el título al que pertenece y la orden y el real decreto que regula. Fijaros si es grado medio, grado superior o incluso ya tenemos los cursos de especialización. Y luego si el curso, ya hemos visto que no es lo mismo programar un módulo de primero que de segundo, que tenemos que tener en cuenta algunas variantes, y si el módulo está asociado a unidades de competencia. Si estaba asociado a unidades de competencia, ya en la tarea 2.2, en el caso de que tuvierais un módulo con estas características, ya habríais determinado qué unidades y qué cualificación profesional está relacionada con este módulo. Esta parte la pasamos rápido porque ya la hemos hecho todos en el curso. El siguiente punto, localizamos y copiamos los objetivos generales y las competencias profesionales, personales y sociales que están asociadas al módulo. Ya sabemos que hay muchas más, pero solo en este ejemplo que os pongo del módulo de generación y recuperación de energía, solo algunos de ellos están asociados. Si os fijáis, hay competencias que son muy similares a los objetivos generales. Esto también lo copiamos y pegamos de la orden y aquí nosotros no tenemos nada que decir, ya el legislador nos lo ha estipulado, nos ha relacionado que objetivos y competencias están más vinculados a su alcance en relación al módulo que vamos a programar. El tercer paso, y aquí tenemos que empezar a investigar un poco más y copiamos, pero todavía la ley no lo da todo, ¿eh? De momento nosotros no tenemos que hacer nada, nos lo dice todo el legislador.
localizamos y copiamos los RA y los bloques de contenido y además revisamos qué horas totales tiene el módulo y horas y cómo están distribuidas semanalmente. Fijaros, aquí veis un ejemplo claro de esto que os digo. Vamos a tomar el RA1, fijaros, el RA1 tiene un bloque de contenido y unos contenidos básicos. Todo esto viene en la orden. Si nos fijamos, todos los bloques o sea, hay el mismo número de resultados de aprendizaje que de bloques de contenido. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el resultado de aprendizaje 1, de alguna manera en la descripción o en la literatura, vemos que son primos hermanos. El RA1 dice controla la generación térmica, la generación de energía térmica en una planta química, etcétera, etcétera, y el bloque 1 dice control de la generación de la energía térmica. Por lo tanto, la asociación es directa.